Hola, me llamo Mariana López. Tengo 34 años, vivo en Miami, y esta es la historia de cómo pasé de ser el blanco de las burlas en una fiesta a toda una sorpresa que nadie pudo ignorar. Todo comenzó la noche en que mi hermana se sintió con derecho a humillarme frente a su mundo corporativo, sin saber quién era realmente yo. Pero lo que nunca vio venir fue que su propio jefe me saludara reverentemente con un «señora». El ambiente se congeló. Nadie respiró. Y ella se quedó muda. ¿Alguna vez te han subestimado sin saber quién eres? Déjamelo en los comentarios. Y si te encantan las historias de justicia poética, no olvides darle like y suscribirte. Lo vas a disfrutar. En nuestra familia, Camila, mi hermana menor, siempre fue la niña estrella. Desde pequeña sus logros académicos eran el centro de atención. Se graduó con honores en negocios y rápidamente ascendió en una prestigiosa empresa de marketing en Miami. Era la imagen del éxito, la que todos esperaban que sobresaliera. Yo, por mi parte, siempre fui la artista, la que se dedicaba a cosas creativas, un eufemismo condescendiente para decir que no tenía una carrera seria a ojos de mis padres y de Camila. Nadie en la familia sabía con exactitud a qué me dedicaba. Siempre fui reservada, y había una razón de peso para ello. No era por modestia, sino por estrategia. Mi trabajo no era algo que pudiera ser fácilmente comprendido por todos, y prefería mantenerme en el anonimato. Camila disfrutaba de esa percepción, la alimentaba regodeándose en la idea de que ella era la exitosa y yo, la soñadora sin rumbo fijo. La invitación a la fiesta navideña de su oficina llegó casi como una obligación para Camila. Su tono era el de siempre, cargado de una condescendencia disfrazada de amabilidad. «Seguro te va a encantar, Marianita», me dijo por teléfono. «Habrá comida deliciosa. Y artistas como tú. Quizás puedas encontrar inspiración para tus proyectos». Mis labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Ella no sabía lo que yo sabía. Y sí, decidí ir. No por la comida ni por la inspiración. Lo hice por la justicia que esperaba, y porque, secretamente, había algo en el aire que me decía que esta sería una noche memorable. Elegí un vestido negro sobrio, elegante, casi intimidante. El tipo de vestido que usa alguien que no necesita llamar la atención para ser notado. Una vez en la fiesta, el predecible guión de Camila se desplegó. Me presentó a sus colegas con un desdén apenas velado. «Ella es mi hermana Mariana», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es artista. Algo así como freelancer. Ya saben, la que hace cosas creativas». Las risas sutiles no se hicieron esperar. Eran risas educadas, casi inaudibles, pero se sentían como dagas. Camila continuó su monólogo de autoengrandecimiento. «Bueno, no todos podemos ser CEOs, ¿verdad? Alguien tiene que dedicarse al arte para embellecer el mundo». Más risas, más condescendencia. Yo solo sonreí, manteniendo la compostura. Pero mis ojos. Mis ojos eran un abismo de anticipación. Registraban cada mirada, cada expresión. Esperaban el momento preciso para abrirse y revelar una verdad. El ambiente distendido de la fiesta se rompió de forma abrupta. De pronto un hombre entró con prisa al salón, su sola presencia llenando el lugar. Era Maxwell Greene, el poderoso CEO de la empresa, una figura legendaria en el mundo corporativo de Miami. Interrumpió una conversación clave con varios directivos y, para sorpresa de todos, se dirigió directamente hacia mí. Todos se quedaron boquiabiertos, los cuchicheos cesaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La cara de Camila se tornó de un color casi blanco, el shock era palpable en su expresión. Maxwell Greene se detuvo frente a mí, su mirada intensa y respetuosa. «Señora López», dijo con una voz clara y resonante, «qué honor encontrarla aquí. Estoy agradecido de que haya aceptado reunirse con nosotros. ¿Podemos conversar un momento?». Mi respuesta fue un simple y elegante asentimiento de cabeza. En ese instante el mundo de Camila, tal como ella lo conocía, se vino abajo. El aire se hizo denso. Nadie respiró. Y ella se quedó muda, paralizada por la incredulidad, por la revelación de un secreto que cambiaría nuestra dinámica para siempre. En nuestra familia, Camila, mi hermana menor, siempre fue la niña estrella. Desde pequeña, sus logros académicos eran el centro de atención. Se graduó con honores en negocios y rápidamente ascendió en una prestigiosa empresa de marketing en Miami.
Era la imagen del éxito, la que todos esperaban que sobresaliera. A decir verdad, mi hermana, a pesar de su innegable inteligencia, también poseía una ambición que a veces excedía los límites de lo cortés. Le encantaba ser el centro de atención, la brillante, la que siempre tenía la respuesta correcta, la trayectoria impecable, la que se vestía con las marcas más exclusivas y cuyas vacaciones eran dignas de una revista. Esa deslumbrante imagen era su armadura y, a menudo, su arma. Yo, por mi parte, siempre fui la artista, la que se dedicaba a cosas creativas, un eufemismo condescendiente para decir que no tenía una carrera seria a ojos de mis padres y especialmente de Camila. La verdad es que nunca me interesó competir en el mismo terreno que ella. Mis aspiraciones eran diferentes, más discretas, pero no menos ambiciosas. Mientras Camila perseguía el reconocimiento público y los títulos corporativos, yo me sumergía en un mundo de estrategia, análisis y transformación, un mundo que operaba en las sombras, lejos de los reflectores. Nadie en la familia, ni siquiera mis padres, sabían con exactitud a qué me dedicaba. Si me preguntaban, respondía vagamente que era una consultora independiente o que trabajaba con clientes a nivel global en proyectos especializados. Camila solía reírse de mis respuestas evasivas, interpretándolas como prueba de mi falta de estructura o de un empleo real. Solía decir, con un tono burlón, que yo era en el arte de la imaginación mercadológica, insinuando que mi carrera era una fantasía. Se deleitaba con la narrativa de que ella era la pragmática y yo, la soñadora. Siempre fui reservada, y había una razón de peso para ello. No era por modestia, sino por estrategia. Mi trabajo no era algo que pudiera ser fácilmente comprendido por todos, y prefería mantenerme en el anonimato. La privacidad me permitía operar con una libertad que la vida corporativa de Camila nunca le daría. No necesitaba el aplauso público para sentirme exitosa. Mi valía se medía en los resultados tangibles que obtenía para mis clientes, en la discreción con la que resolvía problemas complejos y en la confianza que depositaban en mí algunos de los empresarios más influyentes del sector tecnológico y corporativo a nivel mundial. Camila disfrutaba de esa percepción, la alimentaba, regodeándose en la idea de que ella era la exitosa y yo, la soñadora sin rumbo fijo. Para ella, mi falta de un título de empresa o una descripción de cargo tradicional era la prueba irrefutable de mi fracaso. Y la verdad es que durante años me cansé de intentar explicarme. Decidí que no valía la pena el esfuerzo. Dejé que pensaran lo que quisieran mientras yo construía en silencio un imperio de conocimiento y contactos, un imperio invisible para el ojo inexperto, pero increíblemente poderoso en el submundo de las grandes corporaciones. Mi hermana solía invitarme a eventos familiares y sociales de su empresa, no tanto por afecto, sino para exhibir su propia vida perfecta, en contraste con la mía, incierta. Solía presentarme como mi hermana la artista, siempre con esa coletilla que me reducía a un estereotipo. Yo observaba y aprendía. Aprendí sobre las dinámicas de poder en su mundo, sobre las jerarquías sutiles y sobre las vulnerabilidades ocultas detrás de las fachadas de éxito. Todo eso, sin que ella lo supiera, era una valiosa información para mi propio trabajo. Y Camila jamás sospechó que mientras ella se sentía superior, yo ya estaba tejiendo la red que, tarde o temprano, la envolvería en una revelación inolvidable. La invitación a la fiesta navideña de su oficina llegó casi como una obligación para Camila, un gesto de buena voluntad para con la hermana rara que no encajaba en su impecable mundo corporativo. Recuerdo la llamada, su voz chirriante por el altavoz de mi teléfono, apenas disimulando su condescendencia. Mariana. ¿Qué tal estás? Oye, en la oficina vamos a tener la fiesta de Navidad. Va a estar genial, ya sabes, mucha gente importante, la élite de marketing de Miami. Hizo una pausa, como esperando mi admiración. Mi tono fue neutro. ¿Oh, sí? Qué bien, Camila. Ella continuó, el tono pasivo-agresivo aparente. Sí, de verdad. Y pensé en ti. Sé que a veces te sientes un poco fuera de lugar, pero seguro te va a encantar. Habrá comida deliciosa, canapés gourmet y artistas como tú. Quizás puedas encontrar inspiración para tus proyectos. Artistas como tú, lo deseé, con un énfasis que resonó como una daga, una burla apenas velada a mi profesión incierta. Para ella, ser artista era sinónimo de no tener una carrera real o un sueldo decente.
Yo sonreí, una sonrisa que ella no podía ver, pero que guardaba un conocimiento profundo. Gracias, Camila. Me lo pensaré, respondí, sin darle la satisfacción de mi entusiasmo inmediato. No, tienes que venir, insistió, su voz adoptando un matiz de falsa amabilidad. De verdad me gustaría que conocieras a mis compañeros. Son gente muy interesante. Podrías aprender algunas cosas sobre el mundo real de los negocios. Además, para que vean que también tienes una vida social más allá de tus lienzos y tus clientes misteriosos. La burla era evidente. Camila siempre ha tenido esa habilidad para apuñalar con palabras, envolviendo sus críticas en un falso algodón de preocupación. En ese momento algo dentro de mí hizo clic. Su invitación, tan llena de su habitual superioridad, encendió una chispa. Sabía algo que los demás no sabían, y decidí ir. No por la comida, ni por la inspiración que ella me ofrecía tan generosamente. Iba por una razón mucho más profunda. Iba porque era el momento de la verdad, el momento de poner fin a años de ser la otra, la artista, la rara. Era la noche perfecta para revelar quién era realmente Mariana López. Colgué el teléfono y me dirigí a mi armario. No busqué nada extravagante, ni un atuendo que gritara éxito. Elegí un vestido negro sobrio, de seda, que se ajustaba a mi figura con una caída elegante. Era un diseño clásico, minimalista, casi austero, elegante, intimidante. No necesitaba lentejuelas ni brillos para destacar. Mi poder no residía en lo externo, sino en lo interno. Unas perlas discretas, unos tacones cómodos pero estilizados y un maquillaje sutil que resaltaba mis ojos. Esos ojos que guardaban el secreto. Ese era mi uniforme para las batallas silenciosas. Mientras me preparaba, repasé mentalmente mi agenda de las últimas semanas. Maxwell Green, el CEO de la empresa de Camila, era uno de mis clientes más recientes. Lo había estado asesorando en el rediseño de su estrategia de expansión a Latinoamérica. Nuestras reuniones siempre eran en un ambiente de total discreción, en mi casa o en oficinas neutrales, con estrictos acuerdos de confidencialidad. Él respetaba mi forma de trabajar y mi bajo perfil. Nunca le mencioné que tenía una hermana en su empresa. Era un detalle irrelevante para nuestros objetivos de negocio. Pensar en lo que sucedería me hacía sonreír. La ironía era deliciosa. La noche de la fiesta, llegué justo a tiempo. El salón ya estaba lleno de gente bulliciosa, música y el aroma a canapés caros. Camila me esperaría, estoy segura, en su rol de anfitriona brillante y solicitada. Yo, vestida de negro como un fantasma elegante, entraría con calma observando. Como siempre, invisible hasta el momento preciso. Esa noche la narrativa cambiaría. Esa noche la artista silenciada se convertiría en la sorpresa que nadie podría ignorar. Y Camila vería el poder de lo que había subestimado por tanto tiempo. La fiesta de la oficina de Camila ya estaba en pleno apogeo cuando llegué. El gran salón del hotel destellaba con luces navideñas y el murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba con la música ambiental. Camila, como era de esperar, ya era el centro de su propio universo social, rodeada de colegas y superiores, riendo con esa risa que siempre me pareció un poco forzada, demasiado melodiosa para ser sincera. Me acerqué lentamente, observando el despliegue de sonrisas corporativas y los intercambios de tarjetas de presentación. Mi vestido negro, tan discreto y elegante, parecía absorberme en la multitud al principio, tal y como había planeado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Camila me detectara. Su mirada pasó de la sorpresa a una especie de molestia velada, rápidamente disfrazada bajo su habitual máscara de anfitriona perfecta. Mariana. ¡Llegaste! Su voz, un poco más alta de lo necesario, atrajo la atención de quienes la rodeaban. Me acercó hacia su grupo con un brazo alrededor de mi cintura, un gesto que en cualquier otra circunstancia sería afectuoso, pero que en ella siempre se sentía como una forma de posesión, de presentar un extraño espécimen a su colección. Chicos, esta es mi hermana mayor, Mariana, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Inmediatamente noté el cambio en el lenguaje corporal de sus colegas. Aquella cordialidad profesional se tiñó de una curiosidad teñida de escepticismo, o quizás de una sutil condescendencia. Era el efecto Camila. Ella había construido una narrativa alrededor de mí que me precedía. Ella es artista,
continuó mi hermana, y en su voz, la palabra artista se estiró con una entonación que implicaba algo bohemio, poco convencional, quizás incluso un poco ingenuo, algo así como _freelancer_. La palabra _freelancer_ era el toque final, la señal de que yo era la que no tenía un trabajo fijo, la que vivía al día, la que apenas podía mantenerse. Las personas a su alrededor reaccionaron con risas sutiles, educadas, casi inaudibles, pero se sintieron como dagas afiladas. No eran carcajadas, eran más bien exhalaciones de aire por la nariz, esas que indican que se entiende el chiste, que se comparte la perspectiva superior. Era una risa que me conocía a través de los ojos de Camila, una risa que me reducía a la caricatura que ella había pintado. Soporte la tensión, la presión invisible de sus miradas, de sus sonrisas bien ensayadas que no llegaban a sus ojos. Camila, animada por la reacción, y sin perder la oportunidad de cimentar su propia gloria a mis expensas, subió la apuesta. Bueno, no todos podemos ser CEOs, ¿verdad? Alguien tiene que dedicarse al arte para embellecer el mundo. O lo que sea que haga Mariana. Hubo más risas, un poco más fuertes esta vez. Algunos de sus colegas incluso asintieron con la cabeza en un gesto de complicidad. Sentía su semea. Algunos con curiosidad genuina, otros con una compasión superficial, y la mayoría con la certeza de que yo era una especie de mascota de la familia, un contrapeso para realzar la brillantez de Camila. Yo solo sonreí. No era una sonrisa forzada, ni una de derrota. Era una sonrisa de entendimiento, de paciencia. Una sonrisa que ocultaba un universo de información que ellos desconocían por completo. Por fuera, lucía impasible, serena. Pero mis ojos eran un abismo de anticipación. Registraban cada mirada, cada expresión, cada gesto de complicidad. Observaba cómo Camila se regodeaba en su pseudogloria, creyendo que su narrativa era la única verdad. Esperaba el momento preciso. El momento en que la pieza final encajaría en mi tablero de ajedrez y el juego se daría la vuelta. Esa calma que emanaba de mí, esa aparente resignación, era mi estrategia. Estaba tejiendo mi red, esperando que cayera el pez más grande. Y ese pez, aunque Camila no lo sabía, ya estaba en el edificio. La fiesta continuaba, un torbellino de risas forzadas y conversaciones superficiales, mientras Camila se regodeaba en la pseudogloria que mi presencia, irónicamente, le permitía. Yo mantenía mi sonrisa enigmática, mis ojos observando cada detalle, cada microexpresión. Sabía que el momento se acercaba. Tenía que estar atenta porque el hombre que cambiaría todo no anunciaría su entrada con bombos y platillos. De pronto la energía en el salón cambió. No fue un anuncio, sino una especie de onda expansiva que comenzó en la entrada principal y se propagó rápidamente por la multitud. Las conversaciones disminuyeron, las cabezas se giraron, y un silencio expectante, casi reverente, comenzó a instalarse. Camila, que en ese momento estaba explicando a un grupo de colegas las complejidades de su última campaña publicitaria, interrumpió su frase a mitad. Su mirada, y la de todos los presentes, se fijó en la entrada. Allí estaba Maxwell Greene, el poderoso CEO de la empresa, una figura casi mítica en el ambiente corporativo de Miami. Su paso era rápido y decidido, sus ojos escaneando la multitud con una urgencia palpable. No caminaba, avanzaba como un depredador seguro de su terreno, y la gente se abría a su paso, como si las aguas se dividieran para él. Su presencia era imponente, carismática, profesional. Llevaba un traje impecable, a pesar de la hora avanzada de la noche, y su cabello plateado brillaba bajo la luz tenue del salón. Maxwell Greene, con una determinación que dejó a todos perplejos, pasó por alto a varios directivos de alto nivel que intentaron saludarlo. Ignoró las exclamaciones de sorpresa y los murmullos que su inusual prisa provocaba. Las miradas de sus empleados seguían su trayectoria, confusas, desconcertadas. ¿A dónde iba con tanta urgencia el CEO? ¿Habría ocurrido algo grave? Para mi sorpresa y para el asombro colectivo, Maxwell no se dirigió a la mesa de honor ni a los ejecutivos más importantes. Se dirigió directo hacia mí. Mi hermana K, que seguía de pie a mi lado, palideció gradualmente. Sus ojos, antes llenos de esa falsa superioridad, ahora reflejaban una mezcla de asombro y creciente preocupación. Había notado la trayectoria de su jefe y, sin duda, al igual que todos, estaba procesando la imposibilidad de que él se acercase a mí.
Sus ojos se abrieron ligeramente y tragó saliva. La sonrisa se desdibujó por completo de su rostro. Maxwell Greene se detuvo a escasos centímetros de mí, su mirada intensa y su expresión de alivio apenas contenida. Ignoró por completo la presencia de Camila y el círculo de colegas que nos rodeaba. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Su voz, clara y resonante, cortó el silencio. Señora López. El sonido de esas dos palabras, pronunciadas con ese tono, en ese contexto, enmudeció la sala por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Camila se quedó inmóvil, sus ojos fijos en mí, luego en Maxwell, luego de nuevo en mí, intentando unir los cabos sueltos de una realidad que se le escapaba. Los colegas de Camila intercambiaron miradas de incredulidad. Sus expresiones pasaron de la confusión al asombro. Maxwell Greene continuó, su voz bajando un poco el volumen, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. Qué honor encontrarla aquí. Estoy agradecido de que haya aceptado reunirse con nosotros. Le ruego disculpe mi prisa, pero era imperativo hablar con usted. ¿Podemos conversar un momento? El nosotros de Maxwell no se refería a Camila y sus colegas, sino a la junta directiva de su empresa, a los verdaderos tomadores de decisiones. Su reverencia era palpable. No era una simple cortesía social. Era el reconocimiento de un poder y una importancia que descolocaba por completo la narrativa que Camila había construido. Camila, que solo un instante antes se jactaba de su posición y de mi no carrera, se quedó sin habla. Su quijada, literalmente, cayó un par de centímetros. Sus ojos, antes tan burlones, ahora reflejaban una mezcla de horror y confusión. La vi intentar respirar profundamente, pero el aire parecía haberse agotado. Yo, por mi parte, me limité a asentir con elegancia. Una pequeña y sutil sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que solo yo y quizás solo Maxwell alcanzamos a comprender en ese instante. El juego había cambiado. La partida no solo se había dado vuelta, sino que, de pronto, una reina silenciosa había aparecido en el tablero, lista para hacer su movimiento final. Señora López, la voz de Maxwell Greene, el mismísimo CEO de la empresa de mi hermana, resonaba en el aturdido silencio del salón. Su reverencia era palpable, su gratitud por mi presencia, evidente. Camila a mi lado era una estatua, su rostro una paleta de incredulidad y un terror abismal. Mientras Maxwell me conducía discretamente a una zona más apartada para conversar, la mente de Camila, y la de todos los presentes, debió de estar trabajando a máxima velocidad, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no comprendían. ¿Quién era yo realmente para que el todopoderoso Maxwell Greene me tratara con tal deferencia? Y es en este preciso instante donde el flashback es necesario, donde debo revelar lo que nadie en mi familia, y muy pocos en el mundo, sabían sobre Mariana López. Recuerdo la primera vez que Maxwell Greene me contactó. Fue hace unos 8 meses. Un correo electrónico, luego una llamada, ambas a través de un contacto extremadamente confidencial. Había oído hablar de mí a través de ciertos círculos muy exclusivos. Mi nombre no aparece en LinkedIn ni tengo un sitio web público con mi currículum. Mi reputación se ha construido en la sombra, a través de referencias de boca en boca de CEOs y fundadores de empresas unicornio, de titanes tecnológicos y corporativos que necesitaban soluciones estratégicas que nadie más podía ofrecer. Y no era una artista bohemia en busca de inspiración. Era y soy una poderosa consultora de crecimiento corporativo y branding, especializada en estrategias de expansión para CEOs y empresas tecnológicas que buscan romper techos de cristal y conquistar nuevos mercados. Mi especialidad es la disrupción discreta, la ingeniería inversa de mercados y la construcción de marcas desde una perspectiva que va más allá del marketing tradicional. Trabajo solo por contacto directo, con una lista de espera de clientes que vale oro. La confidencialidad es mi máxima prioridad, mi sello personal. Mis métodos no son convencionales, y mis resultados son consistentemente disruptivos. Por eso mi nombre jamás aparece públicamente. Para mí, el anonimato es un activo estratégico. Maxwell Greene me había contratado expresamente para rediseñar la estrategia de expansión de su empresa a Latinoamérica. Había un problema con su acercamiento al mercado hispano, una desconexión cultural y estratégica que pocos podían identificar. Me sumergí en sus cifras, en sus análisis de mercado, en la psicología de sus consumidores y en la estructura interna de su organización.
Mis informes eran directos, concisos, brutales en su honestidad, y al mismo tiempo cargados de soluciones innovadoras. Había pasado semanas sumergida en el ecosistema con reuniones que se extendían hasta altas horas de la madrugada, descifrando el ADN de su empresa y el pulso del mercado. La ironía de todo esto era que Maxwell Greene jamás supo que yo era la hermana de una de sus empleadas. Para él, yo era simplemente Mariana López, la consultora, el cerebro detrás de la reestructuración de su departamento de expansión, la mujer que con unas cuantas frases y un par de reuniones había puesto en jaque sus viejas estructuras. Y yo, por mi parte, tampoco había considerado relevante mencionar a mi hermana. Camila era una empleada más en la vastedad de su corporación, una pieza sin relevancia en el rompecabezas que Maxwell y yo estábamos construyendo. Así que mientras Maxwell Greene me hablaba de cifras y proyecciones y de la importancia de nuestra próxima reunión estratégica, Camila seguí allí, estática en medio del salón, con el rostro descompuesto. La pseudogloria que había construido a mis expensas se desmoronaba ante sus ojos. El secreto había sido desvelado. La artista sin rumbo fijo era, en realidad, la arquitecta silenciosa de imperios corporativos. La venganza a veces no necesita escenografía, solo la revelación de la verdad en el momento preciso. Esa noche el escenario no era un teatro, sino un salón de fiesta, y la obra era la de mi vida, contada, finalmente, tal como era punto de vuelta a la fiesta. La revelación de mi verdadera identidad, la brusca interrupción de Maxwell y su deferente trato hacia mí, había transformado el ambiente. Era como si una onda expansiva de incredulidad y asombro se hubiera propagado por el salón. Ya no era la artista-freelancer- la hermana excéntrica de Camila. Era la señora López, la consultora de alto nivel, la persona por la que el mismísimo CEO había irrumpido en su propia fiesta. Mientras Maxwell Greene y yo nos apartábamos para charlar, un enjambre de personas comenzó a gravitar hacia mí. No eran solo los colegas de Camila. Eran ejecutivos, directores, incluso algunos de los proveedores clave de la empresa. Me abordaban con miradas inquisitivas, pero también con un nuevo respeto, casi con admiración. Señora López, qué gusto verla por aquí, decía el director de finanzas, un hombre que antes me había ignorado por completo. ¿Está usted trabajando en el proyecto de expansión a Latinoamérica? Escuché que sus insights son legendarios. Mariana, ha sido un honor leer sus publicaciones en esos foros estratégicos cerrados para CEOs. Nunca imaginé que fuese usted, comentó la directora de marketing, la misma que minutos antes había soltado una risita a expensas de mi carrera artística. Las preguntas llovían, una tras otra, todas girando en torno a temas que Camila jamás hubiera imaginado que yo dominaba. ¿Qué opina de las tendencias globales en digitalización para mercados emergentes? ¿Cree que la inteligencia artificial realmente transformará el branding corporativo? ¿Cuál es su perspectiva sobre la inversión en startups de tecnología en la región? Yo respondía con calma, con precisión, citando libros que había leído, investigaciones que había dirigido y cifras que validaban mis análisis. Hablaba de estrategias de mercado, de reingeniería de procesos, de modelos de negocio disruptivos. Nada de arte bohemio, nada de lienzos o esculturas. Mi vocabulario era el de una estratega corporativa, y mi autoridad la de alguien que vive y respira el mundo de los negocios de alto impacto. Mis palabras eran claras, mi tono seguro, mi conocimiento innegable. Hablaba con la fluidez y la experiencia de quien ha navegado las complejidades del mercado global innumerables veces. Toda esta escena se desarrollaba ante los ojos de Camila. Ella, que siempre había sido el centro de atención, la niña estrella de la familia y de su oficina, estaba ahora en la periferia, observando. Marea de atención la abandonaba y se centraba por completo en mí. Podía verla. Al principio intentó disimular su asombro forzando una sonrisa, asintiendo como si lo que estaba sucediendo fuera perfectamente normal, algo que ella ya sabía o esperaba. Pero la realidad era tozuda. Intentó participar en alguna de las conversaciones. Se acercó a un grupo donde yo hablaba con el director comercial sobre modelos de suscripción B2B. Entonces, Mariana, ¿crees que nuestra estrategia actual debería pivotar más hacia? Intentó intervenir, intentando parecer parte de la discusión. Pero fue ignorada. No intencionalmente, sino sistemáticamente. La gente estaba tan absorta en lo que yo decía, tan ávida de mi conocimiento, que simplemente no la registraban.
Era como si, de repente, se hubiera vuelto invisible. La vi intentar hacer preguntas, ofrecer comentarios, pero sus palabras se perdían en el murmullo de mi propio diálogo. Era un silencio ensordecedor para ella, una anulación de su presencia. Por primera vez, Camila no era el centro. No lo era para sus colegas, que la veían como una empleada más en el staff de una consultora a quien ahora reverenciaban. No lo era para sus jefes, que me trataban con una deferencia que nunca le habían mostrado a ella. Y no lo era, finalmente, para sí misma, ya que cada intento fallido de reinsertarse en la conversación la hundía más en la realidad de mi verdadero estatus. Su expresión mutó del asombro a la frustración, y de la frustración a una vergüenza apenas contenida. Yo seguí conversando, explicando, asesorando. Respondía a las preguntas con la misma calma con la que había soportado sus burlas. Mi venganza no era un grito, sino un eco. Un eco que resonaría en esa sala, y en la mente de Camila, mucho después de que la fiesta terminara. La noche era joven, pero para Camila, el sol ya se había puesto punto, la noche de la fiesta se arrastraba, el bullicio era casi insoportable, pero para Camila el silencio era aún más ensordecedor. Después de ser sistemáticamente ignorada, de ver cómo sus propios colegas y superiores me consultaban y reverenciaban, se escabulló. La noté, por supuesto. Mi periferia siempre ha estado activa. La vi buscando un lugar donde no fuera el centro de la humillación que ella misma había propiciado. Más tarde, cuando el número de asistentes se había reducido considerablemente y el aire estaba cargado con el residual de lo vivido, Camila me interceptó en un pasillo apartado, cerca de los baños, un lugar lo suficientemente privado para una confrontación, pero lo suficientemente público para que no pareciera una emboscada. Su rostro era una mezcla de furia contenida y una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Sus ojos, habitualmente tan brillantes y seguros, ahora estaban turbios por la conmoción. «¿Por qué no me dijiste?», reclamó, su voz apenas un susurro cargado de impotencia. No era una pregunta, era una acusación, una queja. Se refería, por supuesto, a mi verdadera identidad, a mi carrera, relación con Maxwell Green y con el mundo corporativo que ella creía dominar. La vi temblar ligeramente y por un instante sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero me contuve. Esta era una conversación necesaria, una que se había pospuesto por años. Me giré para encararla, manteniendo mi expresión serena, casi inmutable. Porque no necesitaba demostrártelo. Camila, respondí, mi voz era baja y tranquila, sin un matiz de resentimiento ni triunfo. Nunca necesité demostrarte quién soy. Ella parpadeó, como si mis palabras fueran un golpe físico. Pero ahora ya lo sabes. Terminé, con una calma que debió resultarle irritante, desquiciante. Ella, habitualmente tan elocuente y rápida para la réplica, se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró. Sus manos se crisparon a los costados. Había un torbellino de emociones en sus ojos. Frustración, humillación, quizás una pizca de admiración no deseada. Por primera vez en nuestra vida, Camila se sentía desarmada frente a mí. Su arsenal de condescendencia y subestimación había sido completamente inhabilitado. Entendió en ese momento que no solo había subestimado mi capacidad profesional, sino también mi propia paciencia, mi decisión de permanecer en las sombras hasta que el momento fuera perfecto. El silencio entre nosotras se extendió, pesado, incómodo. Para ella, me imagino, era el silencio de todos los años, de todas las burlas, de todas las veces que minimizó mi existencia para engrandecer la suya. Para mí era un silencio de cierre, de capítulo concluido. La verdad había sido revelada, no con gritos, sino con la quietud de una presencia innegable. Sentí la necesidad de cerrar el ciclo. No con una nueva herida, sino con un gesto que, si bien podría parecer compasivo, llevaba implícito el peso de mi superioridad. Me acerqué a ella, un paso, luego otro. La abracé. No por cariño, o al menos no solo por eso. Fue un abrazo de piedad. Un abrazo que decía, no te odio, solo te superé. Mientras la sostenía lo suficientemente cerca para que solo ella me escuchara, susurré una frase que sabía que la golpearía donde más le dolía, donde residía su orgullo más superficial y terrenal. No te preocupes, Camila. Sigues teniendo un lindo departamento. Fue una estocada final no dolorosa, pero sí profunda. Su lindo departamento era su símbolo de éxito tangible, su confort material.
Con esas palabras le recordaba que a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la revelación de mi poder y su propia humillación pública, ella seguía teniendo sus comodidades. Era un recordatorio sutil de que mientras ella se enfocaba en las posesiones, yo me enfocaba en el poder. Le recordaba que su éxito tan ostentoso era una fracción de lo que yo había logrado en silencio. Me separé del abrazo con la misma calma con la que lo inicié. Mis ojos se encontraron con los suyos por un instante. Eran dos mundos mirándose, dos realidades divergentes. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y me fui, dejándola sola en el pasillo con sus pensamientos, su humillación y sí, su lindo departamento. La conversación final había terminado. La venganza silenciosa había culminado. Aquella noche, la fiesta de oficina de Camila se convirtió en un inesperado trampolín para mi carrera. La presencia de Maxwell Greene y la forma en que validó mi experiencia y autoridad profesional ante sus más altos ejecutivos no pasó desapercibida. Al día siguiente mi bandeja de entrada y mi teléfono explotaron. Recibí una avalancha de propuestas, no solo de colegas de Maxwell, sino de otros CEOs y fundadores de empresas que habían escuchado sobre la misteriosa consultora que había impresionado al legendario Greene. Mi reputación, que siempre había sido discreta y basada en el boca a boca ultraselectivo, se vio catapultada. De repente mi nombre era susurrado en las salas de juntas más exclusivas de Miami. Me convertí, casi de la noche a la mañana, en la asesora de imagen y estrategia favorita para empresas emergentes latinas en EU, aquellas que buscaban romper barreras culturales y establecerse de forma sólida. Mi experiencia en el mercado latinoamericano, combinada con mi habilidad para el branding y el crecimiento corporativo, me posicionó en un nicho de altísimo valor. Mi agenda se llenó con proyectos fascinantes, y mi tarifa, por supuesto, se ajustó a la nueva demanda. Era la validación, no solo de años de trabajo duro en la sombra, sino de que la verdadera maestría no necesita del ruido para imponerse. El respeto, una vez ganado, se vuelve un imán. En cuanto a Camila, la fiesta fue sin duda un antes y un después en su vida. La humillación pública, silente pero demoledora, la hizo reflexionar de una forma que mis palabras jamás habrían logrado. Al principio, hubo un periodo de silencio. No nos llamamos, no nos escribimos. Necesitaba su espacio para procesar la realidad, y yo, el mío, para organizar el torbellino de nuevas oportunidades que se abrían ante mí. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era Camila. Su voz sonaba diferente, despojada de esa arrogancia melódica que la caracterizaba. Estaba más prudente, más humilde. Me pidió ayuda, no para su carrera en la empresa de Maxwell, curiosamente, sino para reinventar su departamento. Se refería a su estrategia personal, a su marca individual. La había visto intentando presentarse de forma diferente en LinkedIn, con publicaciones que imitaban mi estilo, pero sin la profundidad necesaria. Se notaba su esfuerzo, aunque todavía le faltaba la autenticidad. Mariana, comenzó con un suspiro audible, necesito tu ayuda. Sé que te lo debo, pero esto es serio. Quiero cambiar mi enfoque, ser una líder más auténtica, con impacto real, no solo con una buena apariencia. Escuché con atención. No había burla en su voz, ni rastro de su antigua condescendencia. Hablaba con una sinceridad que me sorprendió. La humillación había calado hondo, y parecía haber sembrado una semilla de verdad. Autoconocimiento. Accedí a ayudarla, pero con condiciones. No lo hice por un afán de venganza tardía, sino porque vi una oportunidad para el crecimiento, tanto para ella como para nuestra relación. Mi condición fue clara. Trabajaremos bajo tus términos, Camila, pero siguiendo mis metodologías. Esto no es solo un cambio de imagen, es una transformación profunda. Y requiere honestidad brutal y compromiso total de tu parte. Le expliqué que no podía simplemente copiar mi estilo. Necesitaba encontrar su propia voz, su propia esencia, en lugar de intentar ser lo que creía que yo era. Camila aceptó. Y, para mi sorpresa, se tomó el proceso muy en serio. Meses más tarde, su departamento comenzó a reinventarse. Lentamente, pero de forma segura, empezó a construir una reputación basada en sus propias fortalezas genuinas, no en la superficialidad. La experiencia la había forzado a una introspección necesaria, a reevaluar sus valores y a buscar un tipo diferente de éxito, uno que no dependiera de la comparación o la denigración de otros. La fiesta de la oficina no fue solo una noche de revelación para mí.
fue el catalizador para que Camila iniciara su propio viaje de transformación. Y en el fondo, esa era la verdadera justicia poética. La noche de la fiesta fue el clímax de una estrategia que había cultivado en silencio durante años. Una estrategia que no buscaba la destrucción ajena, sino el reconocimiento de la propia valía. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, me doy cuenta de que mi venganza fue, en efecto, silenciosa, elegante y sobre todo necesaria. Muchos creen que la venganza es un acto impulsado por el rencor, un deseo visceral de infligir daño a quien nos lo ha causado. Pero para mí, este episodio no fue sobre eso. No fue sobre hacerle daño a Camila, sino sobre liberarme de la sombra que su percepción limitada proyectaba sobre mí. Fue sobre la reivindicación de mi identidad y de mi valor tanto para los demás como para mí misma. Ver la cara de Camila, aquel rostro que tantas veces había reflejado superioridad y condescendencia, transformarse en una mezcla de asombro, confusión y humillación, no me produjo la alegría que muchos esperarían. Sentí una extraña mezcla de piedad y satisfacción. Piedad porque en ese instante ella experimentó lo que yo había sentido durante años, la invisibilidad, el ser subestimada. Pero también sentí una profunda satisfacción al ver que el velo de su soberbia se desvanecía. Era la satisfacción de la justicia, no del castigo. El respeto, lo he aprendido a lo largo de mi carrera y de mi vida personal, no se exige con gritos. No se gana con confrontaciones directas o demostraciones de poder burdas. El respeto se gana con dignidad, con la coherencia de los actos y con la verdad de quién eres. Se gana dejando que sean tus resultados los que hablen. Durante años, la narrativa de Camila me había silenciado, me había relegado a un segundo plano, a la categoría de la artista, sin un trabajo serio, pero la de la verdadera Mariana operaba en un nivel completamente diferente. Y cuando esa verdad se asomó, no necesitó gritar para ser escuchada. Maxwell Greene, sin saber las complejidades de mi relación con Camila, actuó como el catalizador perfecto. Su respeto genuino, su necesidad de mi expertise, fue el detonante que rompió el hechizo. Su simple saludo, un señora López, en un salón lleno de gente, fue más potente que 1000 recriminaciones. Fue el reconocimiento público de una autoridad que muchos ignoraban y que mi hermana había negado sistemáticamente. Este episodio me enseñó, y quizás les enseñe a ustedes, que el empoderamiento no siempre es una fuerza avasalladora que hace ruido. A veces es una corriente subterránea que emerge con una gracia inesperada. Es la calma de saber quién eres, más allá de las etiquetas que otros intenten imponerte. Es la fortaleza de construir tu propio camino en silencio hasta que tu presencia se vuelve innegable. Después de esa noche, mi vida profesional y personal tomó un nuevo giro. Las oportunidades fluyeron y mi voz, antes susurrada entre mis clientes de élite, comenzó a resonar en círculos más amplios. Mi nombre, Mariana López, fue finalmente escuchado en voz alta, asociado no a una carrera artística indefinida, sino a una consultora de crecimiento corporativo y branding de alto perfil, respetada y demandante. Y en cuanto a Camila, su propio viaje de transformación me demostró algo valioso. La venganza no tiene por qué ser rencor. Puede ser una oportunidad para el crecimiento, no solo para uno mismo, sino también para aquellos que nos subestimaron. Al tenderle la mano y guiarla para que encontrara su propia autenticidad, solidifiqué la idea de que mi poder no reside en su disminución, sino en mi propia elevación, y en la capacidad de extender una mano si el otro está dispuesto a crecer. Así que si alguna vez te sientes subestimado, recuerda mi historia. No necesitas gritar tu valor. Constrúyelo en silencio, con dignidad, con poder. Y el mundo, eventualmente, escuchará tu nombre.